Mis amigos, saludos. Nuestro invitado de hoy nació en Panamá. Es el propietario de la primera emisora de jazz, salsa y Latin jazz en Panamá. Raúl Echevalier es fundador y director de Tropical Moon FM y Tropical Moon TV. Desde los años 80, junto con sus amigos, hacían programas musicales en la radio. Él nos cuenta hoy de cómo y de dónde surge la idea de hacer un medio de comunicación y del futuro de Tropical Moon Radio y Tropical Moon TV. Bienvenidos a Goriaca en Español. Nacido en Panamá. ¿En qué parte? De la misma ciudad de Panamá. ¿Qué hacía cuando era niño? ¿Qué le gustaba? Bueno, como todo niño, jugar fútbol, basquetbol, jugar ahí en el barrio. ¿Cuántos hermanos son? Nosotros éramos 4. Mi hermano murió hace un par de años de cáncer. Yo soy el segundo. Primero vino una hermana mayor, después vengo yo, después vino otra hermana. ¿Y qué estudió? Yo estudié bachillerato en electricidad y después fui a la universidad. Estudié ingeniería. ¿Y trabajaste en la ingeniería alguna vez? Sí, claro. Trabajábamos en compañías instalando sistemas eléctricos, sistemas de controles. Después, en los años estos de la tecnología, bueno, con la emisora instalábamos los equipos, las torres, instalamos telefonía celular. Trabajamos en una compañía de alta tensión, básicamente, pero siempre hemos estado en el giro de radio. ¿Y en dónde surge o cuándo surge tu interés por los medios de comunicación? Básicamente nosotros desde los años 80, básicamente hacíamos programas en radio con amigos y después básicamente por ahí fue donde nos interesamos en el negocio. ¿Y qué tipo de programas hacías? Básicamente siempre han sido programas musicales y después con el tiempo hicimos programas políticos también. ¿Hay muchas emisoras en Panamá? Sí, aquí el dial debe tener como 33 emisoras en FM. ¿Cuándo empieza el Tropical Moon FM? Tropical Moon FM comienza en los años 90, año 94. Tú eres el propietario director. Yo soy propietario junto con varios socios más. El formato se sacó de una emisora de Miami que se llamaba Love 94, que era una emisora de jazz, smooth jazz. No se ponía música muy vieja de jazz, era música nueva, tipo Kenny G, ese tipo de formato, club, George Benson, ese tipo y en latino era básicamente lo que ya tenía jazz, Latin jazz, y los fines de semana, después de un tiempo yo le metí salsa. ¿Eres el primero que empezó una emisora tipo jazz, salsa, Latin jazz ahí en Panamá? Sí, porque no había. Al principio fue muy difícil por el formato, pero ya después se fue mejorando porque nosotros comenzamos a hacer eventos de jazz con las publicitarias y ahora la gente comenzó a ver más o menos cuál era el formato. Comenzamos a poner programas de música cubana. Éramos la única emisora que ponía música cubana en Panamá. Yo tenía los amigos que me criticaban, me decían que era una emisora con música elevador. Ese es el Tropical Moon FM. Sí, el Tropical Moon FM, que es lo mismo que estamos haciendo ahora con la televisión. Tenemos salsa y por lo menos en Música TV, que es una televisora de música latina, somos los únicos que ponemos salsa y música cubana. Esto es 24 horas. Entonces la emisora iba bien y hasta pensó en hacer una plataforma de televisión online. Correcto. Hicimos una plataforma de televisión online donde estaba montando
Y por suerte un día nos conseguimos, te voy a decir, es un problema la plataforma online porque a la hora de pautar, a la hora del cliente pautar, te busca que si los views, que cuántas personas te están viendo, que cuántas personas esto. Entonces, nosotros decimos que todos los programas en vivo se transmitan a las redes sociales, pero yo le dije, yo me quiero ir por otro lado. Y básicamente comenzamos a ver la entrada en los sistemas de cables de televisión a nivel de Latinoamérica y Europa. Porque nosotros tenemos programas de Canadá, Nueva York, con Nando, con tu amigo. Tenemos programas en Colombia, tenemos programas en Perú, en Orlando, Florida, y todos se transmiten a las redes sociales. Entonces aprovechamos y comenzamos con esta compañía a buscar clientes de cable de televisión para que nos insertaran en nuestro canal de televisión, la cual hemos tenido, te diría que hemos tenido muy buen éxito con los... ¿La plataforma de televisión es únicamente online o está en televisión también en Panamá? No, va para televisión en Panamá, va para televisión abierta. Estamos ahora mismo en eso, haciendo los análisis, viendo los equipos, todo eso. ¿Cómo va con lo del COVID, con la promoción y los clientes? Bueno, básicamente nosotros estamos haciendo promociones, tenemos clientes, especialmente los clientes vienen básicamente por los productores de los programas. Y básicamente nosotros le damos un valor agregado al cliente donde lo ponemos en la programación regular. ¿Cuál es su propósito con la plataforma? La plataforma, el propósito es básicamente la divulgación de los artistas. Los artistas han tenido muchos problemas tanto en las radios como en las televisoras porque no les ponen su música. Les cobran una cosa que se llama payola y nosotros en el formato de nosotros no cobramos. Es que yo no creo que tú puedas jugar con el pan de la gente y menos del artista, que ahora en estos momentos es más difícil que ellos te hagan un video, esto todo es complicado. Entonces básicamente nosotros queremos divulgar, dar a conocer el material que están haciendo los artistas. Hay otros que no necesitan divulgación. En su plataforma hay una división de música urbana, música salsa, lo cultural. Sí, nosotros dividimos porque no queríamos hacer un canal que fuera un sofrito, un canal que tuviera urban, salsa, jazz, latino. Lo que hicimos fue que dividimos los formatos musicales para que fueran diferentes audiencias, para que la audiencia no se fuera, porque si usted tiene una persona que oye salsa, básicamente no le gusta el reggaetón, vamos a poner un ejemplo. Entonces preferimos dividir los canales en 3 canales diferentes y hemos conseguido muy buenos resultados. Y dentro de poco vamos también con Goriaca en español en Tropical Moon TV. Así es. Nosotros tenemos programas europeos. Se llama Pro Music PNC, que lo hace Pedro y Francisco, que básicamente entrevistan muchos músicos, inclusive músicos que están en Europa, que están en Cuba, están en Estados Unidos, en Panamá, y ellos nos tienen el player en su página también. Ya me dijo que está planeando para ir a un canal, para hacerlo un canal de televisión allá en Panamá. Y ya tiene una idea de un formato que va a usar en el canal de televisión. El canal básicamente el que va en Música TV. Porque acuérdate que estamos en Panamá. Panamá a la gente le gusta la música latina y básicamente Música TV es como el canal insignia de la plataforma de nosotros.
Todo el mundo nos pide ese canal porque es un canal completamente bailable. Usted lo puede poner, comprar licor, sus tragos, esto, lo otro, barbecue. Entonces, va el mismo formato que tiene en la web, en el online, es el mismo formato que va a llevar en televisión abierta. Los mismos programas, todo. Y entonces vamos a insertar otro tipo de programa, algo más en vivo también, que ya estamos haciendo las pruebas para tener programación en vivo musical con artistas en vivo, especialmente los fines de semana. Para empezar, Sí, correcto. ¿hay algo más que podemos agregar a esta conversación que no se haya mencionado? Yo te diría que todos los días sale algo nuevo en todo lo que es música, instrumentos musicales. Nosotros inclusive, aparte de promover músicos, artistas, cantantes, orquestas, también estamos entrando a la promoción de instrumentos musicales para complementar el sistema. Raúl es casado, tiene hijos. Sí, yo estoy casado y tengo 4 hijos. ¿Y ellos también están involucrados en el medio? No, ellos no lo ven como una reverenda locura. No, tengo una que es publicista, pero está así como que lo ve, pero no sé, no se están involucrando. No se convence. No. ¿Quiere mandar un saludo? ¿Tiene un mensaje? Bueno, el mensaje es que básicamente tienen un canal que apoya a los músicos, a los artistas, intérpretes, orquestas. Nosotros somos bien abiertos a todo lo que son promociones en los diferentes formatos. Gente que se dedica a hacer festivales de diferentes géneros musicales, nosotros los apoyamos con mucho gusto. La idea es que la gente sepa qué es lo que se está haciendo en la industria musical, especialmente jazz, salsa, urbano, y le ponemos a disposición el canal para que la gente vea qué es lo que se hace a nivel mundial. ¿Y sus saludos? Saludos a todo el mundo ahí que nos sintonicen en tropicalmoon.tv.com. Ya lo saben, dentro de poco, Coriaca en español, también en la plataforma de tropicalmoontv.com. Ya le mantendremos informados del día y de la hora. Raúl, muchas gracias por permitirnos ser parte de la familia de Tropical Moon TV. Estamos muy entusiasmados. Y a ti, gracias por compartir, darle like y suscribirte a mi canal de YouTube. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima. Chao.